Números, capítulo número 13. ¿Ya lo tiene? Es el cuarto libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y después sigue Deuteronomio. Está atrás de Deuteronomio. Capítulo número 13. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Después leeremos el versículo 17. Y al final vamos a leer el 25, 33. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Di a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 17. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Oramos. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos de todas tus bondades. Ahora también te pedimos que seas propicio por medio de tu palabra, que tú nos ayudes a entender cuáles son tus propósitos en nuestra vida y también cuál es nuestra responsabilidad delante de ti y con los nuestros en esta tierra. Señor, te damos gracias y bendice a nuestros hermanos que están con nosotros conectados, bendice a nuestras familias que están fuera del país, así como a tu pueblo que está fuera de este país.
Los bendecimos y oramos para que a ellos y a nosotros esta palabra nos sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden, por favor, sentarse, hermanos? Es una porción muy conocida, muy predicada, pero siempre debemos de estar atentos para poder ser bendecidos de parte de Dios por medio de esta escritura, por medio de esta enseñanza, por medio de esta predicación. Leímos poco relativamente a lo que es este problema, esta situación que se dio para poder entrar a la tierra prometida. Tenemos mucha enseñanza. Cada versículo es una gran enseñanza la que Dios tiene para nosotros. Debemos de tener diligencia para poder encontrar esa enseñanza. Debemos de inquirir diligentemente. Debemos de profundizar, de buscar. Debemos de dedicarle tiempo a esa palabra que Dios tiene para nosotros, que es el manual para nuestra vida aquí en la tierra. Y que si nosotros meditamos de día y de noche en ella, hasta entonces haremos que todo prospere en nuestra vida. Y aún las cosas difíciles y las cosas que muchas veces no desearíamos, hasta esas se vuelven bendición para nuestra vida. A los que amamos su nombre y a los que amamos su palabra. El tema para esta mañana es: la fe hará cumplir la promesa. La fe hará cumplir la promesa. En toda la Escritura nosotros encontramos que Dios nos da sencillamente porque a Él le place darnos. No es porque nosotros nos esforcemos, pero también en la Escritura encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros alcanzamos el propósito de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de que realmente Dios lo hizo todo. Y aún si nosotros tenemos fe, esa fe la hemos recibido de parte de Dios, para que en todo el Señor sea honrado y sea glorificado, y que toda la gloria y toda la honra le pertenecen y le pertenezca a Él siempre. Y llegamos a esta conclusión: Señor, realmente no lo merezco. Señor, tú fuiste propicio. Entonces, encontramos esa verdad en toda la Escritura. Pero también en muchas situaciones es necesario que nosotros mantengamos la fe. En el caso del pueblo de Israel, ellos son un ejemplo para nosotros, son una enseñanza para nosotros, como el apóstol Pablo lo dice en Primera de Corintios capítulo 10, dice que es como ejemplo para nosotros, y en su carta a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 15 y especialmente el versículo 4, donde dice que esto es para nuestra enseñanza. Entonces, es cierto que Dios da todo, pero también nosotros debemos de tener fe a lo que Él nos promete, a lo que Él va a cumplir en nosotros, a aquello que nosotros le hemos pedido y que estamos muy seguros que el Señor nos lo va a conceder. Para eso necesitamos tener fe, y es por eso el tema: la fe hará cumplir la promesa. Yo debo de creer que Dios lo hará. Yo debo de creer que Dios me lo permitirá, me concederá, me ayudará, me proveerá, me sanará, me guardará, peleará por mí, etcétera, etcétera, etcétera. No digamos lo que es y compete para con nuestros hijos.
Entonces, ¿está consciente de que usted y yo necesitamos tener fe? Aunque sepamos de que Dios todo lo hace. Y aunque usted y yo sepamos de que no lo merecemos y que Dios nos lo va a dar, necesitamos tener esa fe. Y no olvidemos la enseñanza del apóstol a los hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es necesaria para que Dios nos pueda galardonar por medio de esa fe. Amén. Fíjese que aquí encontramos un problema muy serio, no sé si usted lo pudo detectar en su lectura. Y lo hemos dicho en otras enseñanzas de esta porción, en cuanto a la opinión popular. Tenemos dificultades, tenemos batallas, tenemos obstáculos, tenemos injerencias, tenemos influencias, tenemos una infinidad de cosas a nuestro alrededor, y todo es porque esto compete con nuestro bienestar, especialmente cuando ya estamos en Cristo Jesús. Antes de conocer al Señor teníamos estos problemas porque había alguien interesado en que nosotros no conociéramos al Señor. Esto no se da cuenta uno cuando uno no tiene al Señor. Cuando uno desconoce la Escritura, cuando uno desconoce las promesas de Dios, cuando uno desconoce el propósito de Dios para mi vida. ¿Por qué vine yo a esta tierra? ¿Por qué por medio de estos padres? ¿Por qué en esta tierra yo vine a nacer? Cuando nosotros desconocemos todo eso, y no hablo solamente de la tierra como universo, sino que hablo de nuestra nación, hasta en eso hay propósitos. Solo Dios sabe por qué esta es una nación la China, aunque parezca China. Pero solo Dios sabe por qué no nació en la China, por qué nació en El Salvador, y por qué en esta tierra, y por qué en un país tercermundista. Porque de seguro si usted nace en otra nación, posiblemente no lo conociera. Entonces al final usted ve que todo tiene un propósito. Amén. Entonces la Escritura habla de ciertos lugares, habla de Cades, que es Cades traducido a nuestra versión. Cades significa santuario, en su primera instancia es santuario. Esto significa también, Cades, un lugar en el desierto, un lugar en el desierto. Y esto tiene un propósito más adelante, la razón, el porqué, el significado de este nombre. Y habla de dos lugares, habla del desierto de Zin y habla del desierto de Parán. Y Cades, que también es Cades Barnea, ya tiene, primero es Cades, después es Cades Barnea, tienen una razón por qué sus nombres y también su ubicación. Cades estaba en medio de los dos desiertos. Y difícil decir que pertenecía a Zin o pertenecía a Parán, porque estaba prácticamente en su línea divisoria. Y en el desierto es muy difícil establecer límites. Entonces, Cades y después Cades Barnea estaba entre el desierto de Zin y el desierto de Parán. Y es tremendo porque el Señor tuvo que llevar a Israel, después de sacarlos de Egipto, tuvo que llevarlos al desierto. Y el desierto tiene un propósito. El desierto tiene un propósito. Posiblemente en el caso de los israelitas, no es muy aplicable, pero Romanos 15:4, el apóstol Pablo dice que lo que se escribió en la antigüedad es para nuestra enseñanza. Entonces me llama mucho la atención porque en este desierto, en el desierto de Zin, Zin significa primeramente pinchar, desinflar. Yo le pregunto, tal vez no en el pueblo de Israel, pero sí en nosotros. ¿Por qué Dios tiene que sacarnos del mundo y es necesario pasarnos al desierto? Y nos lleva primeramente al desierto de Zin.
que significa pinchar. Y en buen salvadoreño es que lo desinflen a uno, que le saquen esa presión que lo hace a uno, porque somos muy inteligentes, porque somos muy dedicados, porque somos muy esforzados, porque somos muy capaces, porque tenemos grandes habilidades, porque somos lo mejor de la familia, porque ya parecemos sapos a punto de explotar. Y por eso algunos tienen que darnos muerte de sapo. No sé si alguna vez a usted le haya oído pedradas. Y no hablo pedradas literales. Sopapeados. Decían mis progenitores cuando estaba pequeño, los sopapearon, decía. ¿Habrá alguno así? No. Bueno, sí, ¿verdad? Entonces lo llevaron al desierto de Sin, a pincharlo, a desinflarlo, a sacarle todo ese humo, a sacarle todo ese helio o todo lo que usted quiera. Y tremendo, digo, Señor, es increíble. Y yo no quería, y yo no aceptaba, y yo no permitía, porque a nadie le gusta el desierto. Ninguno es masoquista por naturaleza, en el sentido de que ninguno está contento con tanto sopapo, con tanto golpe, con tanta humillación, pero es necesario. Te saqué de Egipto y te tengo que pasar por el desierto y te tengo que desinflar. Entonces, esa palabra sin significa pinchar o también significa grieta. Somos tan creídos y agrietados. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de nuestras imperfecciones, no nos damos cuenta de nuestros errores, no nos damos cuenta de nuestras fallas, no nos damos cuenta cómo atropellamos, no nos damos cuenta que somos personas agrietadas. Y no sé si usted en su niñez o alguna vez oyó cuando de una manera despectiva hablaban de otro y decían, ese fulano, pata rajada. Y le decían a uno indio, todo lo que usted se imagina, indio, pata rajada. Imagínense. Pero nosotros no sabíamos que teníamos grieta. Entonces, como no sabíamos, entonces nos pega cabal la otra palabra, ¿verdad? Tuvimos que ser pinchados. Y ese problema no termina ahí, sino que se pasa al desierto de Parán. Y tremendo porque Parán significa ornamental, significa adornado, lo mismo, adornado o engalanado con adornos. Miren lo que significa, ¿cómo es? Engalanado, de galán, de adornos. Entonces, el desierto es el medio en el cual Dios permitirá que eso y más quede postrado. Toda la nación, a excepción de 2 personas, toda la nación quedó postrada en el desierto. Y la nueva generación entró a la tierra prometida. Significa que todo eso que necesita ser pinchado, y de todo eso que se necesita ser despojado, por muy bello que nos veamos, engalanados de ornamentos o de adornos, tiene que ser quitado de nosotros. Y es por eso que cuando alguien dice algo, ya después de haber pasado el desierto de Sin y el desierto de Parán, y estemos a punto de pasar el río Jordán, cualquiera que nos diga algo bonito, decimos, gracias al Señor. El Señor me lo ha concedido, el Señor me lo ha permitido, el Señor me ayudó. Yo no lo merecía, pero a Él le plació bendecirme. Entonces estás a punto de pasar el río Jordán. Y todavía no lo hemos pasado. Significa que estamos próximos a poder entrar a una dimensión muy linda, que se llama vida abundante. Pero aún así, no somos perfectos, aunque pasemos el río Jordán. Entonces, si usted nota, hay un propósito aquí en esta situación que le he mencionado, y se llega el momento
en que el Señor le habló a Moisés. Y le habló a Moisés no porque él lo decidiera así. Esto no fue una decisión ni del Señor ni tampoco de Moisés. El que ellos fueran a la tierra que Dios les había prometido, a espiarla, a investigar, a darse cuenta cómo era, etcétera, etcétera, como lo que Moisés le dice a los 12 espías, que no eran los mejores de todas las tribus, eran unos más principales, pero no eran las cabezas. Esto venía del corazón de ellos porque también Moisés lo revela en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 1 y versículo 22. El Señor revela que eso salió del corazón de ellos. En nuestro capítulo número 13 de los números, aparentemente fue el Señor quien le dijo, mira Moisés, ve que vayan y que revisen y que expíen y que se den cuenta y que investiguen y que hagan una estrategia y que... No. Porque lo más seguro es que si el Señor nos envía, nos vamos a decepcionar. No es necesario que Dios nos enseñe lo que Él nos promete. ¿Por qué? Porque primeramente no podremos nosotros con nuestras propias fuerzas. Y todo aquello que Dios promete para nosotros es difícil de lograr, de alcanzar, de cambiar. Por eso muchos, cuando oyen la predicación del Evangelio, o cuando oyen a un hermano o una hermana que trata la manera de evangelizarlo, lo primero que presentan las personas que no conocen al Señor es que yo no voy a poder cumplir. Es que nadie puede cumplir si no es el Señor en ese alguien. Entonces, si el Señor mostrara lo que es la vida en Cristo, nadie entra. Yo no quiero dejar de hacer esto. Yo soy como soy. A mí nadie me ha cambiado, ni me puede cambiar. Yo aquí nací y aquí voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor no puede mostrar así qué es lo que quiere darnos. Pero ellos querían, y entonces el Señor tuvo que decirles, por medio de Moisés, Moisés, envíalos y que vayan y que expíen. Y ellos regresaron con el informe. Hay una infinidad de detalles que sería lindo que fuéramos versículo por versículo, como llevamos el Salmo 119. Sería lindo porque ahí nos daríamos cuenta de que ellos ocuparon la verdad de Dios. Mire qué tremendo, mire qué perverso es nuestro corazón. Que todo aquello que Dios dijo, ellos venían y dijeron, miren, esta es la muestra, esta es la prueba. La tierra es exactamente como Jehová dijo. Mira, aquí traemos nosotros la evidencia, traemos la muestra de verdad que Dios dijo grandes verdades, pero ocuparon la verdad de Dios para esto. Pero sus habitantes, mira qué tremendo. No vamos a poder. Nosotros nos veíamos como langostas, pequeños y débiles, en ese sentido. Entonces, qué tremendo. ¿Cuántos ocupan la verdad de Dios para justificar, para no cumplir el propósito de Dios, para no pelear? Ese fue el efecto, el resultado de ellos. Gente incrédula. Por eso, la fe hará cumplir la promesa. La fe. Ellos tenían que haber entrado sin andar investigando nada. Dios lo ha dado, Dios lo ha prometido. Y es por eso que encontramos que los únicos dos que no entraron, dijeron, más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque ellos contaban con el Señor. Pero hay algo muy tremendo que los demás no tenían y que estos sí tenían. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará la tierra prometida. Si nosotros tenemos fe, reduzcámoslo a la mínima expresión para no complicarnos. Si nosotros tenemos fe, el Señor nos va a dar lo que nos ha prometido. Porque Josué, Caleb en este caso, y en el capítulo 14 es cuando habla Josué.
Caleb y Josué habían confiado únicamente por fe, no por lo que habían visto. Ellos caminaban por fe y no por vista. Ellos pudieron ver los gigantes y no le afectó, porque ellos habían creído. Y ellos iban ahí, pero no eran del corazón de esos que habían pedido que había que reconocer primeramente la tierra. Si no, también ellos no entran. Y quiero decirle algo. Moisés no entró. Aarón no entró. María, la hermana de Moisés y de Aarón, tampoco entró. Tremendo. Algún día le voy a compartir sobre esa gran verdad tremenda. Ninguno de ellos entraron. Y quiero decirle algo. Josué y Caleb no eran los líderes. Y Moisés, que era el líder, no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces vemos la situación en la cual el versículo número, déjeme ver, ¿cuál fue el versículo donde comienza aquí un problema difícil? En el 17, los envió a reconocer la tierra. Donde ellos comenzaron a hablar lo que no debían. En el 26, en el 25 el que buscaba. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y vieron y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, lo que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Oiga, lo que Dios había dicho, pero oiga lo que salió del corazón de ellos. Ocuparon esta verdad. Al oír esta verdad, el pueblo iba a creerles, porque era conforme a lo que Jehová había dicho. Pero también lo que sigue, si ellos decían esa verdad, iban a tomar como verdad también lo que ellos iban a añadirle. Como que usted ocupe la palabra de Dios para demostrar una verdad, pero después usted deja de hablar de la palabra de Dios y comienza a hablar de algo que usted quiere que los demás oigan, hagan. Es como cuando usted en su astucia, o nosotros en nuestra astucia, queremos lograr algo. Le decimos algo a la persona, un buen atributo de la persona, un halago a la persona, y después le damos el garrotazo. Con palabras persuasivas, no hablo del golpe, de lograr el propósito. Como estar viendo la mistura, cómo rojea. Pero al final morderá como áspid y causará dolor, etcétera, etcétera, y muerte. Entonces muchas veces nosotros ocupamos algo bonito para decir algo que es feo, pero no se va a recibir como se oye. Entonces ellos, el 28, oiga lo que dijeron: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Estos eran de apellido Anaquín, con K, Anaquín. Una raza muy privilegiada, una raza de gran estatura, y a la vez hay una versión que los califica con los anafelitas, los nafelitas se les llama. ¿Por qué? Porque son los mismos de que habla Génesis 6, versículo número 4, cuando habla los Nefilim, que es la mezcla de hijos de Dios fuera de la tierra y también con la mezcla de hijas de los hombres. Entonces, Nefilim fuera, hijas de los hombres, hijas de Adán, hijas de Eva, de la tierra, y al mezclarse salieron giborines, salieron gigantes, hombres de renombre, hombres
fuertes, hombres que sobrepasaban la estatura normal, porque estos hijos de Anac, algunos llegaban a medir hasta 2,70 de estatura y otros hasta 3 metros, como el caso de Goliat y sus hermanos que después fueron derrotados por las familias y los príncipes de Israel en los tiempos de David. Entonces, ellos vienen y dijeron esto. Y qué tremendo, porque aquí comienza algo muy importante, es que todo el tiempo en nuestra caminata cristiana seremos confrontados por varias alternativas. Siempre en nuestra caminata seremos confrontados. Si somos verdaderos creyentes, la mayoría de nuestras decisiones, oiga, si somos verdaderos creyentes, estoy repitiendo, la mayoría de nuestras decisiones irán en contra de la opinión popular. Y este es un conflicto que nosotros vivimos diariamente. Estamos rodeados de la opinión de todo el mundo. Si soy padre, está la opinión de los suegros, que son los abuelos, está la opinión de los padres de uno, está la opinión de todo el mundo. Todo el mundo nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Pero si somos nosotros verdaderos creyentes, lo que nosotros decidamos va a ir en contra de la opinión popular. ¿Por qué? Porque si somos creyentes, estamos basando nuestras decisiones en la palabra de Dios. Entonces, el resto será siempre contrario a nuestra decisión. Así se encontraban ellos. Y esto será siempre en nuestras decisiones, ya sea en lo moral, en lo social, en lo político, en lo financiero, en lo educacional, etcétera, etcétera, y especialmente en lo espiritual. Usted ya me ha oído, a mí si me invitaran a dar mi opinión como pastor, yo no acepto una invitación. Porque yo he sido llamado para hablarle o enseñarle al pueblo de Dios, y lo que no es pueblo de Dios será contrario a lo que yo diga para ellos. Por eso cuando yo a veces he visto a gente honesta en el Señor, que los han invitado, y por decir la verdad y por no hacerse al rumbo que lo quieren llevar, sale mal. Y entonces yo vengo y digo, ¿qué está haciendo ahí, hermano? Porque el mundo quiere oír lo que ellos quieren oír, no lo que dice Dios, y no lo que dice la palabra. Imagínense, ahí tenemos nosotros alguien que nos pueda decir, te lo he dicho yo, a mí me ha pasado, no en ese nivel, porque no acepto, nunca he aceptado, inclusive nunca acepté ni siquiera ir al primer canal cristiano que hubo en este país, nunca lo acepté y hasta este día me mantengo igual. Y me trataron de convencer de toda forma, y yo no me di o no me presté para eso. A uno le dicen, es que mire, es que ustedes son muy fanáticos. Soy fanático porque no dejo que mi hija ande enseñando su desnudez. Soy fanático porque no dejo que mi hija de 12, 13, 14 años tenga novio. Soy fanático porque no la dejo ir a que le hagan el sexo en un baile. Y aunque no haya penetración. Soy fanático porque no dejo que nadie le toque su cuerpo. Soy fanático porque no acepto una bebida. Soy fanático porque no soy malcriado. Soy fanático porque no asisto a fiestas. Soy fanático porque no veo. Soy fanático porque no fumo. Soy fanático porque todo lo que usted sabe. Por eso soy fanático. Y para ellos no es fanatismo todo lo que hacen. Pero si nosotros decimos algo en contra, somos fanáticos. Si usted es un verdadero creyente, usted siempre se dará cuenta que todo es oposición. Esa es una evidencia de que usted está caminando conforme a la palabra. Eso significa que usted ha cambiado de mentalidad, mejor dicho, le han cambiado la mentalidad. Y si le han cambiado la mentalidad, le han cambiado el corazón. Y ese es el producto de la palabra en el griego, que significa cambio de mentalidad, cambio de corazón, cambio de ruta, es arrepentimiento.
mientras no haya arrepentimiento, usted no va a sentir que va en contra de la corriente. Pero cuando usted se sienta salmón, eso significa que ya no es igual que los demás peces. Gracias. Pero en cada ocasión, en cada decisión, en cada momento de nuestra vida, debemos de poner nuestra confianza y fe en la palabra de Dios y sus promesas. No importa la opinión de los demás. Aquí tenemos a un Caleb y tenemos a un Josué que no les importó la opinión de los demás. Ellos también habían visto lo que el resto, los 10 otros, habían visto. Y a ellos no les afectó. Caleb y Josué habían pasado lo mismo que ellos y eso no les afectó a ellos. Ahora, en lugar de concentrarnos en las difíciles circunstancias que enfrentamos y la opinión de los demás, fíjense bien, en lugar de concentrarnos, pero ¿por qué nos concentramos en las circunstancias difíciles y en la opinión de los demás? Porque somos débiles en la fe. Sencillamente. Y quiero decirle algo. Aquí la gran mayoría, por no decir todos, estaban de acuerdo en lo mismo. Y lo menciono porque en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 11 y versículo número 14, dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero en este caso no se da eso. El hecho que el resto de mi familia opine diferente a lo que yo pienso o quiero, no significa que ellos tengan la sabiduría. Yo debo de saber a quién oigo, quién me aconseja o a quién opina. En este caso no se cumple esa palabra, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Esto no significa que les voy a preguntar a todos para ver qué hacer, no, pero yo sé a qué personas puedo acercármeles y preguntarles y pedirles un consejo. Así como cuando Santiago 5:16 dice, orad unos por otros porque la oración es una bendición. Pero no voy a pedirle a cualquier persona que ore por mí. Primeramente, voy a pensar en mis padres, que son los más cerca. Si ellos pueden orar por mí, yo les voy a pedir, papá, mamá, por favor, ore por mí. Si ellos por alguna razón no pueden orar por mí, yo voy a ver si tengo pastor y pedirle al pastor que ore por mí. Hay líderes, hay ciertos hermanos en la congregación, hay ciertos Caleb en la congregación, hay ciertos Josué en la congregación, y hay ciertas María en la congregación que yo les puedo pedir que oren por mí. Pero no todo. El hecho que Santiago diga que orad los unos por los otros no significa que cualquiera va a imponerme manos. Amén. El creyente no condiciona su apelación a los sentimientos o a los estados de ánimo del momento. Es que no es porque me sienta contento o porque me sienta triste. Esto es lo correcto y yo me voy a mantener. Es cierto que algo me ha afectado, pero no por eso voy a cambiar. Esto es lo que Dios quiere de mí y esto es lo que yo también quiero de Dios. No importa la situación en la cual yo me encuentre, yo debo de mantenerme firme. Ay, es que todos dijeron que sí, entonces ni modo, ¿verdad? No, Josué y Caleb nunca estuvieron de acuerdo. Y eso los hizo que ellos entraran a la tierra prometida. 40 años después no importa, esa es otra cosa que tenemos que aprender. 40 años después no importa, pero entraron. Qué importante es la fe. El crecimiento espiritual o el avance espiritual, así como la conquista de aquello que Dios nos ha prometido, requiere de fe. Y le mencionaba al principio, es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y también sin fe es imposible lograr alcanzar aquello que Dios ha prometido. Amén. Y es por eso que encontramos que ninguno de estos
de los que he mencionado, entraron a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué no entraron? Porque es imposible, sin fe, agradar a Dios. O al revés, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, oiga, ¿cuántas cosas podemos perder por no tener fe? Sencillamente porque no le agradamos al Señor. ¿Por qué es importante la fe? Una pregunta. ¿Por qué es importante la fe? Porque la incredulidad jamás verá otra cosa que dificultades. ¿Por qué es importante tener fe? Porque la incredulidad se fija únicamente en las situaciones difíciles. Se fija en que podemos ser derrotados. Se fija en los obstáculos que se nos presentan y en los problemas gigantes. Entonces esto se nos vuelve difícil o imposible de poder lograr. Por eso necesitamos tener fe. ¿Por qué? Porque la incredulidad me hará ver todas estas cosas. Oiga, la fe no es ciega. La fe me hace ver la realidad. Pero mire en los que no tenían fe, mire lo que hizo la incredulidad en estos 10 y en el resto de todo el pueblo. Es que no es donde van todos, es lo mejor. No es donde hay más gente, es lo mejor. La fe ve el poder de Dios. ¿Cómo así? Ve las cosas ya hechas. Ve las cosas ya realizadas. Ve las cosas ya conquistadas. Ve la enfermedad ya quitada. Ve el cuerpo enfermo ya sanado. Ve ya el lugar donde Dios lo va a tener. Esa es la fe. Debo de creerlo. Fíjese que una de las cosas que yo, cuando estoy compartiendo, le doy gracias al Señor, es de que por pura misericordia, el tiempo que he estado en sus caminos y el tiempo que me ha permitido poder predicar su palabra, una de las cosas lindas que siento es de que he pasado por circunstancias tan duras y tan difíciles y aquí estoy. Entonces eso me permite decirle a usted, tenga fe. No pierda la fe. No permita que la incredulidad le sature su corazón. ¿Por qué? Porque si usted es incrédulo, todo el tiempo verá que hay derrota. Todo el tiempo verá que hay gigantes. Todo el tiempo verá que hay obstáculos. Todo el tiempo verá que hay dificultades. Todo el tiempo sentirá que es difícil. Todo el tiempo creerá que ya lo perdió todo. Todo el tiempo creerá que ya no se puede hacer nada, que es innecesario, que es imposible. ¿Para qué gastar energía? Usted se dará siempre por vencido. Ni siquiera la incredulidad le va a ayudar para por lo menos intentarlo. Ellos no querían entrar. ¿Para qué? Si son fuertes. Y empezaron a dar los detalles de cada uno de ellos. Todo está ocupado. Imposible. Son más que nosotros. Son más poderosos que nosotros. Por eso usted no debe de permitir que la incredulidad gobierne su vida. ¿Por qué? Porque la fe hará que usted vea el poder de Dios. Usted verá los problemas, que usted dice, no es problema. Repito, usted verá el problema, pero usted dirá, no es problema. Mire, el ejemplo que siempre durante toda nuestra vida cristiana hemos oído, era una locura el enfrentamiento entre David y Goliat. Pero la fe de David nos enseña que él no veía al gigante, él veía a Dios. Y al ver a Dios con su fe, veía al gigante enano. Amén.
La incredulidad ve que es imposible. ¿Qué fue lo que la incredulidad hizo en estos días? Ver ciudades amuralladas. Imposible. Esas murallas se creen por la ciencia que tenían aproximadamente unos 7 metros de altura y como 3,5 de anchura. Altísimas. La incredulidad les hizo ver a ellos ciudades amuralladas. Les hizo ver gigantes. Entonces, no debemos de olvidar, por lo que hemos leído de estas personas, que nuestra actitud afecta a otros de una manera buena o mala, correcta o incorrecta. Usted puede con su actitud, con su opinión, levantar a alguien o hundirlo. Lo puede hacer llevarlo a la derrota o a la victoria. Significa entonces que su actitud, su opinión puede bendecir o maldecir. Y quiero decirle algo, que por naturaleza traemos una inclinación a la mentira, a la incredulidad. Entonces, podemos influenciar a los demás con nuestra fe. Qué lindo es cuando usted dice, no, el Señor lo va a hacer. Y usted se mantiene y todo está en contra. Usted dice, el Señor lo va a hacer. Y quiero decirle algo, pregúntese cuántas veces Dios lo ha abandonado. Yo anoté aquí una porción, tal vez me sirve para esto que le acabo de decir, que como influencia, vayamos a Jueces, capítulo número 8 y versículo número 22, ya termino, ya casi termino, 45 minutos y termino. Capítulo 8 dice así, 8:22. Usted sabe quién era Gedeón, ¿verdad? Dice aquí, mire, después de los acontecimientos, 8:22, cuando Gedeón captura a los reyes de Madián, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor de vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿De qué estaba consciente Gedeón? ¿Ve? La fe. Él lo logró, él lo pudo hacer. Porque el Señor le dijo, ve con esas tus pocas fuerzas. Entonces, tremenda la fe de Gedeón al final, enseña a los demás, no, ni yo ni mis hijos seremos señores sobre ustedes. Que Jehová sea Señor sobre ustedes. Tengan fe, que eso es lo único que se necesita para que las cosas imposibles se den en nosotros. Y si no, pues regresemos a Números, y en el versículo número 14, vemos lo contrario. Entonces, versículo 1, entonces, mire esta influencia, los cismas que causa, mire qué tremendo, qué espantoso. 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Disculpe que me comí unas comas por rapidez. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, mire qué tremendo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí? No les gustó que los pincharan. Y algo peor, el 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Cuántos decimos, no hombre, desde que yo soy cristiano, yo estaba mejor antes no teníamos problemas? Mire qué tremenda la opinión de esta gente. Mire la incredulidad, lo que saca a luz. Por eso es necesario el desierto. Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 8,
el Señor dice por medio de Moisés que Dios los hizo pasar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones, para ver qué había en vuestros corazones, si habían de obedecer o no sus preceptos. Entonces, ese problema saca a luz quiénes somos, cómo somos. Entonces dice el Señor, ¿ves? Por eso te metí al desierto. Porque si no se evidencia, no se saca. ¿Cómo sacan un tumor si no lo conocen que existe? Hasta que sale en evidencia, entonces hay que cortarlo. Amén. No sé si habrá algún tumorcito en usted, pero esta mañana el Señor quiere operar. Amén. Bien, entonces, tremendo. ¿Y por qué nos trae a esta tierra para caer a espada? Oiga, hermano, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Qué terrible. Y decían unos a otros, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire, hermano, quiero decirle algo. Volver al mundo es mejor morir, pero morir siendo libre que morir siendo esclavo. No importa que usted, disculpe la palabra, no importa que usted se esté hartando la miseria, es mejor que hartarse lo que el mundo da. No, hágale frente, tenga fe. La fe hará que la promesa se cumpla. Quiero terminar. La información y la mala actitud no eran fieles o verdaderas y desacreditaban la capacidad de Jehová para entregarles esa tierra como para librarlos de ese gran peligro. Esto es muy importante. No desacreditemos al Señor, ni su palabra, que son sus promesas, ni tampoco su poder. En el versículo número 30 del capítulo 13, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y mire Josué, en el capítulo 14, versículo número 6. Y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran, oiga qué precioso, en gran manera buena. ¿Cómo ve el incrédulo y cómo ve el que tiene fe? Es que quiero decirle algo, hermano. Si no hay propósito de Dios de otra manera, para mí este país es un país de tierra buena. Para mí. ¿Por qué? Porque tengo fe que el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, no importa que viva en la China o aquí. Y a donde el Señor me lleve voy a decir, esta es tierra buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mire qué tremendo.
¿Verdad que la fe no es ciega? Sí, es cierto, dijeron, eso está lleno de habitantes. Sí, es cierto, hay gigantes, es cierto. No es ciega la fe. Mire, aquí hay una palabra muy linda, el desamparo. Ellos están desamparados por Dios. ¿Por qué? Porque en una ocasión anterior le compartí de que ellos habían llevado al colmo su pecado. Entonces Jehová dijo, ya dieron lo máximo, los voy a sacar para meter a mi pueblo. ¿Cómo lo sabía Josué? Bueno, tal vez por inspiración del Espíritu de Dios. El desamparo está en ellos. Dios está con nosotros. Él nos ha prometido. Y si este es el lugar en el que Dios nos quiere bendecir, ahí quiero estar yo. Pero la fe hará que la promesa se cumpla en mí. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Porque los incrédulos no quieren entrar a la vida abundante. Y el incrédulo en todo lugar se verá como langosta. Se verá pequeño y débil. Pero aquel que tiene fe sabe que el Señor cumplirá su promesa. Y aunque vea dificultades, porque no somos ciegos, no nos detendrá la dificultad. El problema no nos va a detener. Así como a muchos la escasez no nos ha detenido. Los problemas, los conflictos no han sido un obstáculo para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Pidámosle al Señor, Señor, auméntame la fe. Quiero tener la certeza de lo que me espera. Y quiero tener la convicción de lo que yo no veo hoy, Señor. Hermano, yo creo que Caleb y Josué se veían ya establecidos con sus familias, disfrutando de una tierra que Dios les había prometido. Y todo lo que Dios ofrece para uno es bueno en gran manera, como lo dijo Josué. Es tierra buena en gran manera. No importa, hermano, que la multitud te quiera apedrear. No es la multitud quien te librará del gigante. No es la multitud quien te librará o lo librará de los enemigos. Es aquel en quien has creído. Aquel que te sacó de tierra de servidumbre. Y es cierto, te ha hecho pasar, caminar por un desierto grande y espantoso. Un desierto que es para pincharme. Y un desierto que quitará de mí todo aquello que me engalana de Egipto. Que me despojará de todo aquello que me estorba para mi vida abundante. Señor, gracias por tu misericordia, porque la fe nos dará la victoria. Nuestra fe hará cumplir tu promesa, aunque hayan retrasos. Hermano, te aseguro, le aseguro que hay cosas que no se han cumplido en usted porque hay retrasos, pero quiero decirle que solo es un retraso. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Gracias, gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque no lo merecemos.
que tú nos hables de una forma tan bella, tan clara, Señor. Gracias, hermano. Si su fe aumenta esta mañana, los gigantes ya no serán su problema. Las necesidades ya no serán su problema. Y el Señor esta mañana nos dice, con esas tus pocas fuerzas, con ese tu poco ánimo, con esos pocos recursos, vencerás, saldrás adelante, conquistarás, serás dichoso 2 veces. Y los deseos de tu corazón serán cumplidos. Gracias, Señor. Gracias.